Amazing Doctors, la revista de salud más completa, donde compartimos entrevistas, las historias detrás de nuestros Amazing Doctors. Este es un nuevo episodio para ti. Comienza Amazing Doctors. Bienvenidos a un episodio más de Amazing Doctors. Bueno, pues hoy tenemos una Amazing Doctor súper especial, como todos, pero ella tiene algo muy, muy especial porque es mi doctora. O sea, que los pacientes siempre decimos que el doctor que nos atiende es mi doctora. Bueno, pues es mi doctora. Hoy traemos aquí a la doctora Michelle Tolentino. Bienvenida, pero hoy vamos a conocer la parte humana de la doctora. Gracias, Wendy. Muchas gracias por tu invitación. Bueno, para mí es un placer estar aquí. Qué bueno. Esto no se había dado porque la doctora tiene una agenda muy apretada y por fin ya se nos dio. Gracias a Dios, aquí estamos. Y cuéntanos, Michelle, cómo, para que la gente te pueda conocer un poco, y te voy a tutear en esta vez, ¿quién es la doctora Michelle? Y después tú me dices quién es Michelle, la mujer. Una es la doctora y otra es la mujer. Bueno, la doctora Michelle Tolentino es médico, egresada de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, Pucamaima. Posterior a mi graduación como médico general, me trasladé a la Ciudad de México a realizar mi especialidad inicialmente en medicina interna y posteriormente en endocrinología en el Centro Médico Nacional 20 de noviembre. Cuando terminé mis estudios en endocrinología hice una alta especialidad, un posgrado en alta especialidad en enfermedades tiroideas. De hecho, tengo el honor y el privilegio de ser la primera tiroidóloga del país oficialmente. Mis estudios fueron avalados por la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, que es una de las universidades pues, más reconocidas a nivel de Latinoamérica. Y la verdad es que para mí es un orgullo porque cada etapa requiere muchos sacrificios y que Dios me haya permitido pues, cumplir cada uno de mis sueños. La verdad es que estoy muy, muy agradecida de las oportunidades que Dios me ha dado, que la vida me ha dado y de hacer la especialidad que siempre soñé. Porque yo estoy enamorada de la endocrinología y si tuviera que volver a elegir, volvería a estudiar medicina con todos los sacrificios que eso implica y volvería a ser endocrinóloga. ¿Y de dónde nace, Michelle, eso de tú querer estudiar medicina? ¿Eso viene desde niña o fue que viene por heredado porque papá, mamá son médicos? ¿Cómo? Cuéntanos un poquito de eso. Bueno, no sé si las vocaciones se heredan, pero desde niña yo he querido ser médico. Mis padres ambos son médicos. Mi abuelo, que en paz descanse, también era médico. Y bueno, desde que nací lo único que he visto es medicina a mi alrededor. Pero déjame comentarte que cuando yo estaba por terminar el bachillerato, que ya me tocaba inscribirme en la universidad, mis padres me sentaron ambos y me dijeron, a ver, tú deberías de estudiar otra cosa que no sea medicina. Revisa todos los pensos, las carreras, porque tú eres mujer y tú sabes lo sacrificado que es la medicina. A ver si te encuentras otra cosa que te guste. Porque, sí, tú sabes, nosotros somos médicos, tú ves cómo es la vida del médico. Y yo me senté, revisé de arriba abajo, revisé, dije, bueno, odontología es parecido a la medicina. Y lo pensé, analicé y le dije a mi papá, ¿tú sabes qué? O estudio medicina o no voy a estudiar, porque yo no quiero estudiar otra cosa. Y bueno, pues así empezó este recorrido, gracias a Dios. Y de verdad que a pesar de los sacrificios que se hacen de tiempo, sacrificios personales, familiares, pues esto es lo que a mí me hace feliz. Y ya cuando uno está en el trabajo, en el día a día con los pacientes, a pesar de la carga laboral, del horario, pues yo soy feliz haciendo lo que me gusta. Lo mejor es que cuando nosotros podemos hacer lo que nos gusta hacer, no es un trabajo. Así es. En un momento sí, claro, hay momentos de tensión, hay momentos de mucho estrés, pero queda la satisfacción de que tú vas a hacer lo que realmente te gusta. Hay muchas personas que están haciendo o han estudiado o están en una carrera simplemente porque les deja dinero o porque de eso que estoy viviendo, pero no porque aman lo que hacen. Así es. Y poco tenemos ese privilegio. Pero hay que ser muy determinado para tú seguir enfocado, porque de una manera u otra llegan esos momentos donde las voces, por ejemplo, tu papá y tu mamá te dijeron, ¿tú estás segura que tú quieres estudiar medicina? Pero ellos lo dicen por su propia experiencia de todo lo que tuvieron que pasar para llegar. Y casi siempre, ustedes los médicos, no quieren que los hijos estudien medicina. Así es, ¿no? Y en cada etapa se van
también como presentando situaciones. Yo recuerdo cuando iba a elegir especialidad, terminando medicina interna, ya yo tenía mi primer hijo. Y ahí volvieron las voces. Pero tú deberías estudiar algo que no haga servicio. ¿Por qué no te vas a dermatología? Algo más sencillo. Que tú no tengas que desvelarte, que tú tengas más tiempo para tu hijo. Que tu programes todo lo que vayas a hacer. Exacto. Y yo no, que esto es lo que me gusta. O sea, que fue muy determinado todo. O sea, no, yo no quiero. Ya también, ya Michelle también, estudiaste medicina. Ahora coge algo más fácil. Vete por lo más suave. No quiero irme por ahí. Así es. Pero gracias a Dios, Dios va como moviendo todas las fichas y nos va llevando por el camino que nos conviene. Y la verdad es que no me arrepiento. La endocrinología es una especialidad que abarca mucho. Es una especialidad muy amplia donde implica desde el crecimiento y desarrollo de un niño, desde la reproducción de un individuo, el envejecimiento, y pues todas las funciones del metabolismo. Entonces podemos impactar en diversas áreas y de la salud de las personas y podemos prevenir muchas complicaciones a través de esta especialidad. Estás disfrutando The Amazing Doctors. Entonces, Michelle, sabemos que ya tú elegiste la especialidad, que sabemos que es muy sacrificada. ¿Cómo fue? Vámonos a ir un poquito más hacia atrás. ¿Quién es Carlos? Para que la gente que no sabe quién es Carlos, para que podamos enlazar la conversación. Bueno, Carlos es mi esposo, es mi compañero de vida desde hace 20 años, desde el 2002. Wow. Es que empezamos precoz. No es que estoy envejeciendo, es que empezamos temprano. No calculen. Pero Carlos es mi compañero, es mi soporte. Estudiamos medicina juntos hicimos la especialidad y gracias a Dios siempre ha estado ahí dándome ánimo y diciéndome que yo puedo. Cuando siento que voy a decaer y a debilitarme y que estoy muy sobrecargada, él confía en que yo siempre puedo salir adelante y dar lo mejor de mí. Entonces ustedes han sido soporte uno de otro porque Carlos también es médico y ustedes se fueron juntos a estudiar la especialidad ambos. Sí. Eso fue todo un reto porque entonces ya había un niño. Sí, así es. Cuéntanos un poquito de esa historia, llegar a México, hacer ambos especialidad. Regularmente, las parejas que yo conozco que son médicos, uno estudia adelante y otro atrás. Okay. Sobre todo cuando se van fuera. O sea, se hace la especialidad uno primero y luego entonces la otra especialidad, cuando yo termino, entonces la hace la otra parte. Sí, pues gracias a Dios, cuando nosotros terminamos de estudiar medicina, nos casamos, tuvimos nuestro primer hijo. Y ya cuando terminamos la pasantía, pues ya teníamos que elegir la especialidad. Decidimos irnos a México a hacer la especialidad. En México hay que tomar un examen nacional donde se compiten con aproximadamente en aquella época unos 25,000 médicos generales aspirando a las diferentes plazas en los hospitales. Y entonces nosotros nos fuimos unos 9 meses antes del concurso para prepararnos y enfocarnos para tomar ese examen. Ya ustedes saben que yo tenía pesadilla con ese examen. Y nosotros como pareja decíamos, bueno, pero ¿qué va a pasar si uno pasa y el otro no pasa? ¿Qué pasaría si...? Y siempre dijimos, bueno, no pasa nada. Si uno de los dos pasa, entra a su especialidad y el otro concursa el siguiente año. Pero aquí vamos a estar. Y los dos tomamos el examen el mismo año. Para gracia de Dios, los dos pasamos, obtuvimos de los primeros lugares de los extranjeros y tuvimos la oportunidad de escoger el hospital que queríamos. Y nos fuimos con nuestro hijo, gracias a Dios, porque sí teníamos claro que no podíamos dejarlo. Yo no iba a poder estudiar tranquila pensando que el niño estaba lejos de nosotros. Y Carlos siempre me ha dado el apoyo, gracias a Dios, nos hemos apoyado mutuamente para que nos desarrollemos profesionalmente.
O sea, los dos somos profesionales, aquí no hay distinción que si tú eres la mamá te toca esto, porque yo soy el papá no me toca, no. Las responsabilidades han sido siempre compartidas y cuando se trabaja en equipo, pues las cosas salen bien y salen adelante. Entonces pudimos organizarnos y dividirnos para el cuidado de los niños, del niño, perdón. Entonces, obviamente eso da un poco menos de tiempo en pareja, porque cuando yo no estaba de servicio estaba él, para que el niño no estuviera solo, pero bueno, todo pasa. ¿Y cuántos años duraron ustedes en México? Duramos 6 años y medio en México. Ustedes casi eran mexicanos. Sí, ya. sí, ya casi nos nacionalizamos. Fueron 6 años de especialidad. Yo regresé unos 6 meses antes que Carlos, porque mi especialidad terminó primero, y ya luego posteriormente regresó él. Y aquí estamos. Que ustedes tuvieron allá, y los primeros años del niño, porque fue también pequeño, estudió y todo allá en México. Sí, el niño estudió, se fue de 1 año y medio y aprendió a hablar mexicano, porque cuando se fue solo decía mamá y papá. Cuando él llegó aquí hablaba como un mexicano, con el acento y todo, sí, con todas sus eses y su dicción perfecta. Ya está dañado, ¿no sabes? Porque ya está dominicanizado. Y que ya ha pasado mucho tiempo sí, y ya él cogió realmente sus raíces. Sí, ya esa plata no. ¿Y cómo fue, Michelle, la llegada de segundo bebé? ¿Dónde tú estabas? ¿En qué momento ya de tu carrera? Sí, pues el segundo bebé, Victoria, una niña muy buscada y amada. Estábamos en México, terminando, ya yo estaba en mi último año y como ya había mucho tiempo de diferencia, casi 7 años entre Carlos Rafael, que es mi hijo mayor, y la segunda, pues empezamos a buscar porque ya entendíamos que era un tiempo prudente, ya yo estaba terminando, en mi último año ya no hacía guardias o servicios, no amanecía, y entonces ahí salí embarazada de Victoria. De hecho, cuando vine 6 meses antes fue para dar a luz aquí, porque mi confianza estaba aquí con mis doctores en Dominicana, con mi ginecólogo. Y Victoria, aunque fue made in México, se creó en México, nació dominicana. Sí. Y ya el chiquito, Javier, ese llegó de sorpresa. un año después de Victoria. Llegó a sorprendernos para completar la familia. Y una familia de 5. Una familia numerosa en estos tiempos, sí, de 5. ¿Y cómo se llevan ellos los 3? Se llevan muy bien. Fíjate que a pesar de la diferencia de edad entre el mayor y los 2 pequeños, se llevan muy bien. Sus personalidades son muy afines. ¿Y quién es la dominante ahí? Bueno, la verdad es que Victoria, como su nombre lo dice, la dominante, sí, porque yo creo que de verdad el nombre como que marca la personalidad de las personas. La gente no lo entiende. Yo siempre digo, ¿cómo se llama? Y ya por ahí yo me hago un mundo de quién es la persona. Sí, la verdad que sí, Victoria, al ser la única niña, la hembra, ella es la que domina y marca las pautas en la casa, entonces la del medio. Ella es la que domina esos 2 varones. Ella es la que dice lo que se va a hacer. Así es. Ellos tienen que caer atrás. Así es. Es chiquito porque tiene que obedecerme. Y el otro porque yo soy más chiquita que tú y soy la única hembra. Sí. Entonces ya por los 2 lados. Sí. Así es. ¿Y cómo tú combinas, Michelle? Porque yo sé que tú tienes un ritmo de trabajo muy cargado. Tú sales tarde, vas temprano, se te presentan emergencias. ¿Cómo tú manejas eso con el tiempo de la calidad de familia para los 3 niños? Y para Carlos también. Uh-huh. En verdad, es un poco complicado por la carga laboral. Pero aunque es muy difícil equilibrar, tratamos de darle esa calidad de tiempo a los niños. O sea, por ejemplo, en la mañana yo soy la que los baño, los cambio, el desayuno, los llevamos al colegio. Y bueno, ya en la noche otra vez otro poquito de calidad de tiempo. Conversamos todo lo que ha transcurrido en el día. Y pues los fines de semana tratamos de que ese tiempo sea de ellos realmente, que sea tiempo de calidad, porque yo como soy hija de médicos, pues también
crecí con mucho amor y con tiempo de calidad, porque yo creo que no es la cantidad de tiempo que dediquemos, sino la calidad del tiempo, que ellos perciban que ese amor, que estamos ahí, que aunque mamá y papá están trabajando, estamos cuando ellos lo necesiten. Y aunque nos pasamos el día entero trabajando, todo el tiempo estamos pendientes. Llegaron del colegio, no llegaron, hablamos con ellos respecto a las actividades del día a día. Y eso también va forjando el carácter, porque gracias a Dios hasta ahora son niños muy responsables, muy aplicados, y está muy claro también en sus responsabilidades, y en cierto sentido hasta se sienten comprometidos en hacer las cosas bien. Sí. Y tú sabes, también eso se modela, porque no es solamente decir cómo tú lo debes hacer, sino cómo yo lo hago para que tú entonces puedas decir, no, mamá, papá, no lo hacen así. O sea, si fueran ellos, lo hicieran de otra manera. Entonces se predica mucho con el ejemplo. Sí, así es. No, y nosotros llegamos igual que cualquier otro padre, aunque sea tarde, a sentarnos, a revisar tareas. Si hay algún trabajo que necesitan ayuda, hacerlo. En el fin de semana vamos a adelantar las tareas o las cosas que quedaron pendientes del colegio. Y bueno, eso va formando el carácter de cada uno de ellos. Y vámonos ahora, Michelle, a la parte de la doctora. Hubo una crisis que todos vivimos y que fue muy difícil en ese momento. Y yo sé que tú estuviste ahí dentro de los médicos de primera línea. ¿Cómo fue ese momento cuando dijeron en marzo de 2020? Ya ustedes lo sabían que venía eso, que podía llegar al país porque están en la parte médica. ¿Y cuál fue tu sensación como madre, como doctora, de tú saber que tú ibas a estar dentro del ojo del huracán en ese momento? Sí, la verdad es que nosotros veíamos en las noticias esto del coronavirus, y en ese momento que lo veíamos en las noticias nunca imaginábamos que nos iba a tocar tan de cerca. Yo tengo una anécdota. El primer paciente con coronavirus que llegó a la ciudad de Santiago es mi paciente actualmente. Wow. Recuerdo como si fuera ahora mismo que el paciente me llamó ese día por teléfono y me dijo, doctora, me siento muy mal, tengo mucha fiebre y dificultad para respirar, ¿puedo ir por emergencia? Y le dije, claro, venga, si usted se siente mal, venga por emergencia que yo voy a verlo. Cuando me llaman los residentes de medicina interna de la clínica, doctora, aquí está su paciente con fiebre. Y los residentes muy juiciosos se les prendió el foco y me dicen, yo creo que es un caso sospechoso de coronavirus, porque el paciente llegó de España hace una semana, doctora. Uy. Y yo, ¿cómo? ¿Un caso qué? Bueno, es que tiene neumonía, tiene fiebre, y como el antecedente que acaba de viajar. Y yo, bueno, pues entonces ahí sí lo voy a ver, lo búsqueme. No había equipo de protección aún en la clínica porque no estábamos preparados todavía. Voy con mi bata normal, mi estetoscopio, una mascarilla simple y unos guantecitos a revisar al paciente. Notificamos inmediatamente a Salud Pública. En ese momento solo se hacían pruebas a través de Salud Pública. Le hicieron la prueba al paciente. Y déjenme decirle que esa prueba salió negativa y nosotros en ese momento pensamos, bueno, una neumonía por cualquier otro virus. Y obviamente uno baja las medidas de protección que tenía porque pues, supuestamente el paciente estaba negativo. A los 3 días de esta prueba el paciente empieza a deteriorarse, a empeorar y dijimos, no, esto tiene que ser un coronavirus, dice la neumóloga. Volvemos a llamar a Salud Pública para que repitan la prueba y esa segunda prueba sí salió positivo. Después que ya yo había visto al paciente sin mascarilla, bueno, todas habíamos visto, la neumóloga, la cardióloga, yo lo había visto sin ningún equipo de protección. Bueno, ya ustedes saben, no había pruebas para las doctoras, entonces tuvimos que aislarnos en nuestros hogares durante 10 días porque éramos posibles positivos asintomáticos porque gracias a Dios no presentamos ningún síntoma, pero teníamos que estar en aislamiento porque no habían suficientes pruebas para hacérnosla en ese momento. Entonces yo llevé un aislamiento en ese entonces en mi casa, en mi habitación, cerré mi consulta. En ese momento todavía no habían cerrado todo porque eso fue a principios de marzo. Y ya luego, aún estando en aislamiento, 20 y tantos de marzo, no recuerdo bien la fecha, cerraron todo. 17 de marzo. Y realmente fue un aislamiento
muy difícil estar en mi habitación sin mis hijos, sin mi esposo y sin saber si podía o no enfermarlo. Gracias a Dios no me enfermé. Luego tuve la oportunidad de hacerme los anticuerpos y en ese momento no me dio COVID. El paciente no me contagió, gracias a Dios. Y ahí estuvimos en aislamiento, encerrados sin trabajar aproximadamente un mes. Wow. Cuando la doctora Natalia García, neumóloga, me llamó a la casa y me dijo, necesitamos que tú vengas a ver a estos pacientes diabéticos que están todos descompensados y eres la única que puede ayudarnos. Y recuerdo que mi mamá me decía, pero tú estás loca, yo sufro de los pulmones, tú me vas a poner en riesgo, vas a poner en riesgo a tus hijos, a tu familia. Me llamó mi suegro también, pero tú te estás poniendo loca. Y lo pensé ese día. Y al otro le dije a mi mamá, yo lo siento, pero yo tengo que ir a trabajar, yo tengo que atender a los pacientes porque no hay otro endocrinólogo que en ese momento pudiera atenderlos. Hay otros, obviamente, colegas endocrinólogos en mi institución, pero en ese momento no estaban en la disposición de trabajar porque todos teníamos temor, se teme a lo desconocido. Sí. El mayor temor es enfermar a tus familiares. Porque no era el temor de enfermarme yo, aparentemente no tenía factores de riesgo, pero sí tenía mucho temor de llevarle el virus a mi mamá, a mi abuela. Y bueno, ya ustedes saben que hay muchas anécdotas de esa época donde yo llegaba de la clínica, era un pasadía porque llegaba a tener hasta 50 pacientes en planta. No había consulta, pero me pasaba el día entero viendo a los pacientes hospitalizados porque eran un mar de pacientes. Sí, yo llegué a tener hasta 50. Ya no recuerdo, yo sé que yo llegaba en la mañana y a veces llegaba en la noche a la casa viendo los pacientes. Y llegaba y subía por la escalera de servicio, me quitaba toda la ropa de la clínica ahí y ahí se quedaba en el área de lavado y bueno, todo el proceso que se hacía para tratar de proteger a la familia. Y en un principio lo que había era mucho temor y pidiéndole mucha tristeza de ver a los pacientes aislados. No es fácil estar enfermo, aislado y sin saber si se iba a salir de ahí. Sí, sobre todo ver a muchos pacientes que no podían valerse por sí mismos y que el personal de enfermería, el personal médico no daba abasto, mucho personal de salud enfermo, en incapacidad. Uh-huh. O los que tenían muy alto riesgo, había que entonces aislarlos. Aislarlos, así es. Y ahí nos tocó no solo ser médico, enfermera, muchas veces le ayudé a comer a ancianos que no podían alimentarse por sí solos porque la enfermera no daban abasto. Y si yo estaba pasando visita y llegaba, entonces no ha cenado, no podía cenar sola hasta que la enfermera fuera. Entonces no daban abasto. Pero gracias a Dios eso es un mal recuerdo. Y en ese momento, ¿cuál fue la parte, aparte de que tú decías de la familia, pero por ejemplo, casos que tú pudiste palpar de ahí a ahí y que tú lo viviste que fueron muy difíciles para ti o que te marcaron? Sí. Lo que más me marcaron varios casos, pero sobre todo casos de colegas que no pudieron salir adelante. Colegas jóvenes, donde, caramba, con toda la atención médica, todos los medicamentos que en ese momento teníamos, pues sus cuerpos no reaccionaron, no respondieron. Entonces tenía que despedirme de colegas que se enfermaron trabajando. Eso es lo más difícil. Haciendo su labor, fue muy, muy difícil. Sabe que la gente, yo siempre digo, y yo que tengo la oportunidad de trabajar con todos ustedes, y sé el sacrificio que llevan, a mí mi equipo me reclama que ustedes no miran la cosa a tiempo, que por qué razón no se hace, que entonces estamos trabajando como, yo digo, el día en que ustedes entiendan el sacrificio que lleva un médico, y yo tengo que explicarle, un médico no solamente es médico, el médico
da consulta, pasa visita, si entra a cirugía, debe también entrar a cirugía, quitarse la ropa de cirugía, volver otra vez al consultorio, luego salir a dar consulta. O sea, el médico tiene que dar consulta, ver el paciente, si tiene que entrar a cirugía, entra a cirugía. Y la gente no toma eso en cuenta porque lo que quieren es, o el doctor o la doctora anda en tremenda jipeta. El doctor anda en tremendo vehículo. Y tú sabes todo lo que ha pasado para tener ese momentito, porque es un momentito que ustedes usan ese vehículo. Ese vehículo para más parado en la clínica o en su casa que el tiempo que lo usan. Entonces, algo tienen que disfrutar. Así es. A veces cuando uno llega más tarde a la consulta, los pacientes no entienden que quizás estuvimos viendo una emergencia, un paciente hospitalizado. Y realmente es muy fácil ver quizás el producto del resultado y no lo que hay detrás de todo eso y lo que hacemos en el día a día, porque medicina no se termina de estudiar nunca. Son 7 años de carrera, 5 a 7 años de especialidad. Y posteriormente siempre estamos en actualización continua, congresos, conferencias y el trabajo del día a día. O sea, porque no solamente hay que tratar al paciente, el familiar del paciente, explicarle la evolución a la mamá, al papá, o sea, al hermano, al tío, a todo el que llegue a preguntar. Y no solo en el pase de visita, sino que te llaman por teléfono a cualquier hora. Sí. Doctora, yo quiero que usted me dé informe de mi familiar, o me pasa esto. O sea, nosotros estamos 24/7 laborando. No, hay muy poco espacio de descanso real. No, y que lo que te digo es que en ese caso, yo lo entiendo tan bien. Por eso yo decidí hacer esto, lo que se llama Amazing Doctors, el espacio donde la gente pueda conocer cuál es la parte humana que hay detrás. Porque vamos a hablar de la doctora Michelle Tolentino. Aquí viene gente y me dice, ¿tú trabajas con la doctora Tolentino? Sí. Esa mujer no hay quien la vea. Los pacientes se quejan y dicen, pero ella es muy buena, pero entonces no hay espacio. Digo yo, pero es que ella es una sola. Si se pudiera clonar y decir, vamos a dejar una Michelle en otro consultorio y yo voy pasando la visita, fuera un éxito. Así es, sí. La verdad es que sí. Yo sé que esa es una de las principales quejas, que no tenemos, las citas están muy lejos, pero bueno, realmente como dice, yo no me puedo sacar una copia, no me puedo clonar y cada paciente necesita una atención. Yo no puedo limitar la calidez de la atención o la calidad de la atención por ver más pacientes. Cada paciente necesita su tiempo. Quizás hay un paciente que uno lo ve en 15, 20 minutos, pero hay otros que puedo tardar 40 minutos, hasta una hora. Entonces hay que dedicarle el tiempo que necesite cada paciente y por eso es que no podemos ver más cantidad de lo que nuestra capacidad humana nos permite. Y es que el porcentaje de pacientes de endocrinología es muy amplio. Por eso en otros países para ver a un endocrinólogo se tardan 6 meses, 1 año. Pero ahí vamos, aceptamos sugerencias de cómo podemos hacer para que las citas no estén tan lejos. De verdad es que yo no quisiera que tuvieran que esperar tanto, pero ahí estamos siempre a las órdenes para atenderlo con el cariño de siempre y tratando de dar lo mejor de mí para mejorar la salud de cada uno de mis pacientes. No, y la gente cuando pueda ver ese episodio va a entender muchas cosas. Pues yo sé que muchos pacientes lo van a ver y va a saber por qué que ella tarda tanto. Pero es que estamos viendo aquí la doctora, la esposa, la madre, la profesional que se vive siempre en formación y actualización continua, que le toca ya congresos, que todo eso se llama tiempo. Así es. Entonces, el tiempo es lo más valioso que tenemos, pero si no lo manejamos eficientemente, ¿cómo tú puedes dar una consulta de calidad? Uh-huh. Si tú no estás descansada. ¿Cómo tú tienes coherencia mental para tú poder ver un caso y saber qué tienes que indicarle, qué los análisis que van? Quizás tú lo hacen automático ya, todas las analíticas, pero y para leer esas analíticas tienes que estar descansada. Uh-huh. Y también tenemos otros compromisos con la Sociedad Dominicana de Endocrinología y Nutrición. Siempre estamos tratando de aportar, dando conferencias para los colegas y todo eso necesita
Tiempo. Que si el dinero lo pudiera comprar, fuera un éxito, pero no se compra. Y vamos a hablar, Michelle, ahora un poquito de cómo ha sido tu paso por Cacata. Después, antes de Cacata y después de Cacata. ¿Cómo va la vida de la imagen tuya, de tu branding, de cómo la gente te percibe, qué te dice la gente después que tú tienes ese manejo? Fíjense que mis pacientes están muy felices con todas las publicaciones. Me dicen, yo la sigo, doctora, en Instagram, usted está muy activa. De hecho, yo la veo todos los días ahí y están muy contentos. De hecho, algunos me han sugerido algunos temas de los cuales quieren que yo hable. Ahí tengo que pasar de algunos temitas que debemos de actualizar a petición de los pacientes. Pero estoy muy contenta de poder educar a los pacientes a través de esta plataforma con la ayuda de Cacata y que también me ha ayudado a tener un contacto fuera del consultorio con los pacientes, estar pues más presente en su día a día y me ha ayudado también a poder transmitir la información de la mejor manera posible y que llegue a un público más amplio, porque esa misma información es la que transmitimos en cada uno de los pacientes cuando asisten a la consulta. Pero esto lo ven mis pacientes, sus familiares, y ese es parte de mi objetivo en la vida, educar a la población para poder prevenir complicaciones de las enfermedades, diagnosticar a tiempo y que los pacientes sepan qué es un endocrinólogo, cuáles son las áreas que le corresponden tratar a un endocrinólogo y que estén más orientados cuándo deben de dirigirse a un especialista en endocrinología. De que con esa información que se va colocando, la gente ya identifica si realmente yo tengo eso, o eso es el médico que me tiene que ver, o cuando van, doctora, yo la vi y por eso yo creo que usted que me tiene que atender. Sí, así es, ya ellos van más orientados. Sí, sobre todo, y que eso es lo que queremos, educar, como tú dices. Y Michelle, y entonces, a esos médicos que están empezando, médicos nuevos, o no solamente médicos, a toda la gente joven que quiere lograr sus sueños, dentro de todo, tú eres una mujer muy exitosa, porque tú has logrado lo que tú te has propuesto, tú lo has logrado. Y el éxito no solamente es fama o es reconocimiento, sino para mí, mi definición de éxito es hacer lo que a mí me gusta, de la manera que yo lo he concebido y lograr ese objetivo. Y tú lo has hecho todo, o sea, según nuestra conversación, quería medicina, estudiaste medicina. Quería endocrinología, lo lograste. Y te dedicas a lo que tú amas hacer. Entonces, a esa gente joven que está empezando ahora, estamos en el tiempo donde todo el mundo lo quiere rápido, toma tiempo. Entonces, vamos a darle un mensaje. Bueno, mi mensaje sería primero hacer las cosas con amor, hacer algo que te gusta, hacerlo con amor, con respeto, con responsabilidad hacia los demás. No hay nada sencillo, todo requiere disciplina, esfuerzo, enfoque, responsabilidad y las cosas no caen del cielo, hay que trabajar para ellas y mantenerse constantes y esforzarse por alcanzar sus sueños porque no es fácil y no ocurre de un día para otro. Hay que trabajar por alcanzar las metas y una vez alcanzadas seguir trabajando para mantenerlas, porque no es solamente graduarte, hacer una especialidad, una maestría, sino que en el día a día con nuestro trabajo darle amor a lo que hacemos, respetar lo que hacemos, pues yo creo que eso es parte de que del éxito, de que las cosas fluyan de la mejor manera posible. Entonces ya ustedes saben, ya lo saben, lo dijo la doctora. Y en el caso particular de los que estudian medicina, algo que una vez me dijo mi papá y que me ha servido mucho y se ha quedado como grabado en mí, es ver al paciente como si fuera tu familiar, tu mamá, tu hermano, tu primo, tu tío, pudiera ser ese paciente. Entonces, hacer todo lo posible y tratarlo como si fuera un familiar, para que se sienta bien ponerse en el lugar del enfermo. No, y que ahí la perspectiva cambia muchísimo cuando tú lo ves como si fuera familia. Sí. Que no es lo mismo que ve un paciente, ve el paciente y ya. Ahora cuando tú haces que ese paciente tú lo puedes ver reflejado en tu mamá, en tu papá, en tu abuela, en tu abuelo, en tu hermano, tú dices, espérate, es diferente. Yo quisiera que a mi familia lo trataran así. Uh-huh. Así es.
Bueno, Michelle, yo estoy súper contenta con esta conversación que hemos tenido el día de hoy, señores. Esto es pique y se extiende, como decía en un programa por ahí. Vamos a tener una segunda entrevista donde vamos a tratar un tema de información para la población para seguir educando. Pero en este primer encuentro lo íbamos a hacer con la parte de conocer la parte humana de la doctora Michelle Tolentino. Gracias, muchas gracias por la invitación. Así que nos vemos en una próxima, señores. Acuérdense suscribirse, seguirnos, darle a la campanita y nos vemos en un próximo episodio. Otro gran episodio, otra gran historia. Te invitamos a que vuelvas a disfrutar de una próxima entrega de Amazing Doctors.